Muy buenas noches con todos los participantes. Muy buenas noches. Bien, el agradecimiento en primer lugar al Grupo Perú Contable, la Corporación Perú Contable por la cordial invitación en esta oportunidad para poder tratar un tema interesante respecto al tema de tributación minera, los aspectos tributarios más importantes relacionados a este sector del sector económico del país que aporta gran recaudación al erario nacional. Bien, la cordial bienvenida, muy buenas noches a todos los participantes, ya están ahí, veo conectados. Bien, entonces, estimados amigos, vamos a dar inicio a la presente sesión en estas dos sesiones, dos clases que hemos programado para el día de hoy y para el próximo miércoles. Eh, Bien, mi nombre es Richard Agapito, soy asesor y consultor en materia tributaria y en esta oportunidad vamos a tratar justamente los aspectos tributarios del sector minería. Muy buenas noches con todos y buenas noches, Julie. El material ya lo están subiendo en la plataforma, ya lo están subiendo ahí, por ahí me comentan. Yo he tenido ahí, le he pasado el día de hoy. Bueno, ya lo están subiendo, no se preocupen, por favor. Bien, estimados amigos, también la cordial invitación a todos ustedes para que ustedes puedan realizar sus consultas, plantear sus interrogantes, los aspectos que hayan visto, tal vez en procedimiento de fiscalización, en temas de consultoría, con mucho gusto, estimados amigos. Bien, sin más preámbulo, vamos al inicio al día de hoy. A ver, eh, el tema del sector minería, estimados amigos, a ver, por favor me comentan si se está apreciando el material, por favor. Voy a pasar y a ver, allá. Por favor, me comenta si se está apreciando. Ya pasé a la segunda lámina. A ver, por favor, me comenta. Me comentan, por favor, a través del chat si se logra visualizar y si está pasando. Estoy pasando las diapositivas. A ver, por Sí, favor. sí, profesor, sí se visualiza. Perfecto, muchas gracias. Bien, estimados amigos, a ver, el tema del sector minería. La carga tributaria más o menos está aproximada entre 45 y 50% de sus utilidades. Algunos de ustedes se podrá preguntar, pero por ejemplo, si el impuesto a la renta es 29,5%, ¿por qué me dicen 45 o hasta 50%? Lo que pasa es que existen cargas adicionales en las cuales efectivamente pueden conllevar a que la tasa propiamente tasa impositiva del todo de una empresa minera suba a 45 y 50%. Por ejemplo, el tema del sector minería tenemos regalía minera, gravamen a la minería, impuesto especial a la minería, tenemos, digamos, tasas, contribuciones y una serie de cargas tributarias que vamos a ir a verlo a lo largo de estas sesiones que aumentan efectivamente el tema impositivo de este sector económico. Eh, a nivel LATAM, por ejemplo, somos uno de los países que está en el promedio. Por ejemplo, un país vecino en el tema de carga tributaria para el sector minería es Chile. Chile a veces en el tema de atraer inversiones tiene a veces mayores ventajas o mayores atractivos para que los inversionistas extranjeros por lo general puedan invertir en su respectivo país. No estamos tan alejados, por ejemplo, de la carga tributaria chilena, pero lo ideal también es que el Estado promueva ciertos regímenes que beneficien o que atraigan inversión extranjera. Si bien es cierto, a veces se rumorea, a veces con tal vez de forma aislada, que las empresas mineras no pagan impuestos y que por el contrario les devuelven impuestos. Lo que pasa que en los primeros años puede conllevar a que se tenga ese estigma que entre comillas las empresas no pagan impuestos y que más bien les devuelven, no les devuelven los impuestos. Yendo un poquito para que podamos entrar en contexto, ustedes saben que una empresa, mientras no inicie operaciones, no paga impuesto a la renta, ¿no es así? Mientras no genere, digamos, una venta de minerales, por ejemplo, no hay impuesto a la renta. Y si también, por ejemplo, no genera venta de minerales locales, es que no está exonerado, no hay impuesto general a las ventas tampoco. O sea, no hay impuesto alguno. Lo que pasa es que las empresas mineras, para que poder extraer, por ejemplo, las extractivas al menos, las extractivas, para poder extraer minerales,
no es que, digamos, en los primeros, el año uno, el año dos, directamente voy a extraer el mineral y voy a venderlo, y voy a tener y voy a pagar los respectivos impuestos. Ustedes saben, las personas que están el día a día en el sector minero, que estos proyectos a veces demandan años para poder extraer minerales y que puedan vender al mercado local o en su gran mayoría exportar, sea una exportación. Y eso demanda varios años. Entonces, si lógicamente no vendo minerales, no extraigo minerales en los primeros años, no voy a pagar impuesto a la renta, lógicamente. Y por el contrario, también en esos primeros años hay, por ejemplo, regímenes especiales de promoción. Por ejemplo, si estoy en la etapa extractiva, para el efecto del IGB, hay un régimen de devolución definitiva del IGB. El IGB que, por ejemplo, yo puedo haber pagado a mis proveedores por determinadas adquisiciones, hay un régimen definitivo del IGB que me devuelven ese IGB. A veces, como le digo, a veces sin conocimiento se puede tener ese cliché que las empresas mineras no pagan impuestos y que más bien le devuelven. El ejemplo que le estoy dando podría calzar ahí, pero no es tan cierto que digamos que las empresas mineras no pagan impuestos, porque cuando ya inician operaciones, cuando ya extraen los minerales, lógicamente pagan el impuesto a la renta correspondientes y eso ustedes lo pueden visualizar incluso en la misma página de la Administración Tributaria donde ven, por ejemplo, a nivel porcentual, cada sector económico cómo contribuye a nivel impositivo justamente al PBI. Y el sector minero es uno de los sectores más importantes de mayor aporte justamente al PBI, señores. Y no es tan así que creamos o que a veces escuchamos o leemos, digamos que en las empresas del sector minero no pagan impuestos. No es tan cierto que digamos. De ahí también por allí, más adelante les voy comentando el tema del régimen definitivo de la devolución del IGB, pero eso solamente es cuando está en etapa preoperativa. Más adelante lo voy a ampliar. En el tema, por ejemplo, de contribución a nivel impositivo de este sector económico, ustedes saben que si, por ejemplo, si en el sector minería es un sector clave justamente que aporta a nivel tanto impositivo como a nivel de mano de obra, a nivel de, por ejemplo, de puestos de trabajo de forma directa y de forma indirecta, aporta bastante. Entonces, es un sector clave dentro de nuestra economía, estimados amigos. Y, por ejemplo, mire, aquí tenemos los sectores económicos cuando aportan la participación del impuesto a las empresas y la participación en el PBI. Por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, el tema de minería está entre uno de los primeros que aporta aproximadamente 16% al PBI. Y a nivel, por ejemplo, de participación e impuesto a las empresas son también por ahí un 16-17%. Entonces, no es nada malo el aporte que realiza ese sector económico de la minería y hidrocarburos. Entonces, señores, es un sector clave dentro de la recaudación tributaria de nuestro país. Lógicamente, si nosotros hacemos la comparación, por ejemplo, con el sector financiero, energía, construcción, transporte, le gana largamente. Tal vez con manufactura, que es un sector muy amplio, u otros servicios especializados que por allí están, pero en la gran mayoría le gana en tema de recaudación a otros sectores económicos. Y como acá también lo señala la lámina, dice la participación es imprescindible en la estructura de ingresos tributarios del sector económico. Entonces, ustedes también pueden ver en la página de Sonar, repito, digamos, a nivel, digamos, otras datas, otros, digamos, gráficos donde se ve, donde se refleja cómo aporta la minería justamente al erario nacional. ¿Ya? Entonces, ahí que se tenga bien en cuenta esos dos datos como estadística. Y a la par también, señores, si vamos entrando al tema tributario, ustedes saben que, por ejemplo, y les consulto, por ejemplo, si se inicia un litigio a nivel tributario en el sector administrativo, en la vía administrativa, más o menos cuántos años demora de cualquier sector económico, no necesariamente minería, cuántos años más o menos ustedes creen que demora para que resuelvan los órganos resolutores en segunda instancia, llámese Tribunal Fiscal, más o menos. ¿Qué tiempo desde que inicia con la reclamación, con la apelación, más o menos, cuántos años o cuántos meses se demora para tener el contribuyente un fallo a nivel administrativo? A ver, alguien, por favor, ¿tienen alguna idea de cuál es el tiempo que demoran para resolver en segunda instancia a nivel administrativo?
¿Alguien tiene una idea de cualquier sector económico? ¿Alguien tiene una idea más o menos cuánto es el plazo que se demora, que se tarda el órgano resolutor en segunda instancia desde que inicia con la reclamación, la apelación? ¿Cuánto es ese plazo más o menos que se demora para poder obtener un fallo a nivel administrativo? Más o menos alguien tiene una idea, por favor, en el chat o en todo caso lo comenta. ¿Alguien, por favor? ¿Alguien tiene una idea de cuánto es el plazo que se demora? En cualquier sector económico, no necesariamente minería. Sí, si conoce minería, mucho mejor todavía. ¿Alguien, por favor? ¿Alguien tiene una idea más o menos? O tal vez quieren a través del audio participar. A ver, acá hay un comentario. Dos, ya, a ver. Miguel nos dice 30 días hábiles. No. Shirley dice 4 o 5 años hábiles. No, a ver, hay que recordar que, estimados amigos, por ejemplo, la reclamación, en teoría, el plazo legal son 9 meses y una apelación son 12 meses. Ahí tenemos 12, casi cerca de 2 años. Es el plazo legal que tiene, pero en la práctica muchas veces pasa de 2 años. O sea, estamos hablando de la vía administrativa. Y ahí viene, por ejemplo, Silvia. Mire, un caso tal cual. Dice Silvia, a nosotros nos respondieron en ocho años el fallo. O sea, entiendo que el tribunal fiscal resolvió, mientras que pasó la reclamación, la apelación. Entiendo, Silvia, que el tribunal fiscal prácticamente, si contabilizamos ese periodo, o sea, 8 años. Miren un proceso a nivel administrativo, 8 años, todo ese plazo, 8 años. Y exagerando un poquito, súmenle si ese caso, el caso de Silvia, por ejemplo, hubiera sido llevado a nivel judicial, al Poder Judicial, pasa por el juzgado especializado, pasa por la Corte Superior de Justicia, y si es que no está de acuerdo la SUNAT o el contribuyente, pueden llevarlo a casación, que entre comillas es un recurso, una vía extraordinaria el tema de la casación. O sea, yo creería que fácil 5 años, mínimo 5 años, a más. Y efectivamente, ¿y por qué la pregunta? Porque en esta lámina ustedes están apreciando, miren, y este es un estudio de un análisis muy importante, de un estudio conocido en la cual justamente más o menos señala que demora una controversia a nivel tributario, a nivel general, de cualquier sector económico, desde que inicia una fiscalización hasta que resuelven a nivel de casación, la última instancia a nivel judicial, aproximadamente 15 años, que puede ser menos, ojo, puede ser menos 8, 10 o un promedio de 15 años. Imagínense un proceso y ustedes son testigos, por ejemplo, en el Diario Oficial Peruano a veces salen publicadas las casaciones en materia tributaria de la quinta sala, y ahí ustedes ven, por ejemplo, cómo pueden comprobar. Se dan, por ejemplo, casos que son del año 2000, casos que son de la fiscalía, o sea, los periodos acotados del año 2004, del año 2005. Lógicamente, mientras ha pasado el plazo para normal que han declarado, ha pasado el plazo de fiscalización y recién hayan comenzado a nivel administrativo la reclamación, claro. O sea, son menos, pues, o sea, 10 años, 12 años, a veces hasta 15 años. Imagínense, tener un fallo en ese contexto de tiempo, señores, que tal vez el contribuyente tiene la expectativa que va a obtener un fallo favorable. Sin embargo, puede darse con la sorpresa que el fallo no le favorece y hay que actualizar con los intereses que le correspondan. Tal vez el contribuyente ya lo dio por extinguido porque sus asesores legales han dicho que vamos a tener un fallo favorable y se dan con la sorpresa, ingrata sorpresa, que el fallo no ha sido a su favor. Entonces, mírense la cantidad de años que puede demorar un proceso a nivel administrativo, tanto a nivel administrativo como a nivel judicial. Y es claramente en esta estadística muy, muy interesante que se plantea. Y entonces, esto que nos lleva, señores, es que
yo creería que las empresas no, al menos una buena gerencia, no quisiera llevar estos casos a la vía administrativa o a la vía judicial. O sea, yo creería que las gerencias no quisieran iniciar un litigio a nivel tributario, porque eso demanda, lógicamente, mayores costos tributarios, intereses, multas y el tema del valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo tener una deuda que data, por ejemplo, del año 2010 y que lo vamos a pagar ahora. No, no es lo mismo, señores. Y adicionalmente con la consigna de estar preocupados si vamos a ganar, vamos a perder, si es un monto significativo, también con la preocupación que me van a embargar las cuentas, que no voy a poder trabajar, etcétera, etcétera. O sea, lleva, entre comillas, un gran tema de estrés, esos litigios tributarios. El objetivo es evitar eso. Lógicamente, una buena planificación, y no hablo de planificación que voy a pagar menos impuestos, hablo de otro tipo de planificación que las empresas de cualquier sector económico deben tenerlo muy en cuenta, señores, porque no es con esta estadística y al menos en casos de minería, casos de hidrocarburos, donde los procesos, los temas son complejos. Los temas son especializados y no es que, que nos resuelvan los plazos en los plazos legales de 9 meses, de 12 meses, demoran efectivamente, señores. Entonces ahí va el primer mensaje, que la idea es justamente evitar esas controversias con la administración tributaria. Dicho esto, seguimos. Igual si ustedes tienen dudas, ahí por ejemplo, acá tenemos, digamos, algunos tributos del sector minería. Tenemos, por ejemplo, la regalía minera, legal, la contractual, el gravamen especial a la minería. Tenemos también el impuesto especial a la minería. Tenemos los impuestos clásicos de todo sector económico: impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, en caso hubiera. Digamos, algunos productos se pagan aranceles en caso, por ejemplo, quisiera importar y ese producto a nivel de importación tiene aranceles, el ITF que también se paga, el impuesto por los activos netos, el tema, por ejemplo, el aporte de la electrificación rural, impuesto de alcabal, el caso de adquisición, impuesto predial, el famoso FICE, estas cargas adicionales que muchas veces en algunos sectores económicos salen a flote, por ejemplo, el fondo de jubilación minera, el tema, por ejemplo, contribuciones especiales, OEFA o SINERMIN, derechos, los CASES, que por ejemplo para electricidad, el FOSE, el CISA, el CUGA, hay una gran variedad de ingresos derivados que pueden, de acuerdo a cada sector económico. Entonces, señores, en el sector minería vamos a encontrar muchos de ellos, lo que está en esta diapositiva, y que tenemos que tener en cuenta cuáles, digamos, los sujetos obligados, cuánto es la tasa, cuánto es la periodicidad que debemos pagar estos impuestos, señores. Si ustedes dirán, aquí están la mayoría de ellos, algunos son del sector, por ejemplo, son del sector eléctrico, sector hidrocarburos, entonces ustedes dirán, lógicamente, son varios impuestos, entonces es normal que pueda llegar tal vez a una tasa promedio de 45 o 50% la carga impositiva. Imagínense ustedes como inversionistas que van a invertir su dinero acá en el Perú y van a decir, la tasa efectiva general, por ejemplo, es un 45%. ¿Qué quiere decir? Que de las utilidades que yo obtenga como inversionista, o sea, pongamos en 45 nada más, significa que de mis utilidades de $100, por ejemplo, 45 se los lleva el Estado. O sea, yo como inversionista solamente me quedo con un 55%, un 55%, y ese otro 45% se lo lleva el Estado. Imagínense como inversionista, muchos de ellos lógicamente ven, digamos que la carga tributaria es alta, entonces lógicamente como cualquier inversionista busca en qué sector o en qué país la carga tributaria es menor para que tenga mayores utilidades, mayores remesas. Entonces, donde un país donde la carga tributaria es alta, de hecho que como cualquier inversionista no va a invertir ahí. Es como, por ejemplo, ustedes como personas naturales podrían estar buscando, por ejemplo,
en qué entidad financiera abonan los mayores intereses de depósitos a plazo. Supongamos, si están buscando en una entidad financiera, en un banco, están ubicando una caja de ahorro, la entidad que les dé mayores tasas de interés por depósitos a plazo, por ejemplo. Como inversionista también estoy viendo en qué país, en qué ciudad, digamos, primero exista seguridad jurídica, exista predictibilidad y adicionalmente que la carga fiscal no sea tan alta. Y un tema muy importante en el sector minería, que el factor social no interrumpa, digamos, sus operaciones. En los últimos años, todos hemos sido testigos que muchos conflictos con las empresas del sector minero, muchos conflictos, y eso incluso ha llevado a paralizaciones, pérdidas significativas de algunas empresas mineras. Entonces, ese también es un factor clave al momento de invertir, digamos, en este caso en nuestro país. Hay muchos factores que van a conllevar a cualquier inversionista extranjero si invierte o no su dinero en nuestro país, estimados amigos. Ahora les pregunto, y entiendo que tal vez en otros módulos ya han hablado, por ejemplo, de las etapas del sector minería, por ejemplo, el tema del cateo, prospección, exploración, desarrollo, beneficio, el tema de comercialización, almacenamiento de concentrados. Me imagino, y por favor confírmenme, ya han visto, por ejemplo, qué significa estas etapas de la producción minera, ¿no? Ya han visto tal vez en la parte contable, en la parte, no sé, ya han visto un poquito a detalle en qué consiste, qué tipo de actividades son. A ver, por favor, confírmenme. Si ya han visto, digamos, algo de estas etapas de producción minera. A ver, por favor, si alguien por ahí me confirma. A ver, alguien, por favor. A ver, acá tengo. Ah, ya, perfecto. Entonces, excelente, excelente para poder más o menos avanzar y ir directo al grano, al tema tributario. Solamente acá. El tema del cateo de prospección, acá no requiere un permiso especial. Las concesiones justamente los otorga el Estado, ciertos permisos. Yo no puedo, por ejemplo, a ver, para hacerlo mayores para hacerlo más didáctico, yo no puedo, como cualquier persona que radica en el Perú, yo no puedo, por ejemplo, ir a una zona arqueológica y comenzar digamos, excavar para encontrar, por ejemplo, lo que se llaman reliquias de antaño. Yo no puedo, porque esas son zonas protegidas por el Estado, ¿no es así? Yo no puedo, por ejemplo, ir y me encuentro, digamos, no sé, joyas, huacos, no sé, que yo voy, o sea, como cualquier ciudadano peruano, digo, estoy en mi país y comienzo a excavar. No, no puedo, porque tienen ciertos permisos, son zonas intangibles. En el caso de la minería, hay ciertas zonas en las cuales justamente necesito el permiso del Estado. Y lo que se llama el Estado te da una concesión, te da un permiso, te da, digamos, ese espacio para que tú puedas explotarlo. Entonces, para las etapas de cateo y prospección no necesito, digamos, no se requiere una concesión, no se requiere un permiso. En cambio, para las actividades de exploración, desarrollo, explotación y las todas que están viendo acá, sí se requiere una concesión. ¿Quién lo da esa concesión? ¿Quién lo cede? Es el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas y sus sectores dependientes. Entonces, ese tipo de actividades sí requieren concesión, sí requieren concesión. Y después también vamos a ver cuál es el tratamiento tributario de una concesión, ¿ya? En cambio, también para comercialización, hay algunas, cuando acá hablamos de concesión para esa etapa de exploración y desarrollo, estamos hablando de empresas extractivas del sector minero. Hay otras empresas que son mineras, dicen, somos empresa minera y comenzamos a preguntar, a ver, ¿usted ha explorado, tiene gastos de desarrollo? No, 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 yo solamente compro y vendo. Ah, no, no, no son extractivas, son comercializadoras, son empresas comercializadoras de minerales.
Para comercializar, para almacenar, para refinar, eso no se requiere justamente, tampoco no se requiere concesión. Es una actividad como cualquier sector, cualquier actividad económica del país que no requiere un permiso especial para hacer transporte, no requiere un permiso. Claro que tengo que afiliarme a la entidad del Estado, esa es otra cosa, pero no necesito. Para yo vender, por ejemplo, el acto, no necesito un permiso. La muy aparte de la municipalidad y todo eso, no. Pero como Estado, para poder proveer eso, no necesito. Entonces, las empresas, hay muchas empresas comercializadoras de minerales, lo comercializan digamos, libremente y no requieren una concesión. En cambio, para determinadas actividades, más que todo extractivas, sí se requiere lógicamente una concesión, un permiso especial por parte del Estado. Dicho esto, ejemplo, a ver, avanzar. Dicho esto, el cateo, bueno, es algo rápido nada más porque ya ustedes lo han visto. Yo quiero ir al tema tributario. En el tema tributario, tanto en la Ley General de Minería, que es una ley especial justamente donde me señala todos los aspectos del sector minería, entre ellos también el tratamiento tributario. Tratamiento tributario especial es una norma especial, ojo. ¿Cuál es la norma general? La ley del impuesto a la renta, que todos conocemos y es aplicable para cualquier sector económico. En cambio, la Ley General de Minería es una ley especial justa para este exclusivo, para este sector económico. Entonces, para el tema del cateo, por ejemplo, no hay un tratamiento específico. Pero sí, ojo, sí, esta etapa del cateo justamente se permitirá realizar algún proyecto de investigación o alguien con algún ayuda de algún elemento, de una maquinaria que no sea tan, digamos, especializada, sino rudimentaria, por ejemplo, como por ejemplo puede ser un pico, una pala entonces, que puedan haber algunos indicios que pueda haber algunos minerales. Entonces, esa actividad de cateo, justamente, señores, no tiene un tratamiento tributario específico. ¿Qué se hace? Todos esos desembolsos que yo realizo en la etapa de cateo, todos esos desembolsos se pueden, digamos, activar, entre comillas. Activar, ¿qué quiere decir? Que no se envían al gasto a nivel tributario. Todavía no son gastos. Gasto será cuando ya yo comience a generar, digamos, producción. Pero mientras todavía yo no inicie a producir o a explotar propiamente dicho, entonces esa etapa de descubrir con un pico o una pala, todos esos desembolsos se acumulan y más adelante, cuando se inicie la etapa de producción, es en ese momento que se enviará al gasto. Se enviará al gasto, señores, ¿ya? Ojo, en la Ley General de Minería o la ley no establece un tratamiento específico para las labores de cateo. Para el tema de prospección es casi similar al tema de cateo, pero ya con ciertas herramientas más avanzadas o más especializadas. Por ejemplo, dice métodos sofisticados y tecnológicos, perforaciones, diamantitas, sondajes, como por ejemplo lo que estamos viendo acá en esta imagen. Ya son, digamos, con herramientas más específicas, más especiales, donde podamos tal vez tener cierto indicio que hay minerales, entonces yo ya como empresa o como incluso como persona individual, yo ya presiento que hay minerales, entonces estoy utilizando herramientas más avanzadas para lograr identificar si es que existen minerales en un determinado espacio. Como les digo, hasta acá el tema del cateo y la prospección no necesita un permiso, no necesita una concesión, señores. ¿Ya? No necesita una concesión. Entonces, estos gastos también de prospección los voy a acumular, entre comillas, los voy a activar y cuando se inicie la etapa productiva es allí en ese momento que yo lo voy a enviar al gasto. Yo lo voy a enviar al gasto, señores. ¿Ya? Entonces tengamos muy en cuenta esa parte. Es muy importante para poder, porque tengo en esa primera parte, tengo todos esos desembolsos, ¿y qué hago con esos desembolsos? Ahora, aquí estamos hablando del tema del impuesto a la renta, porque muchos de estos desembolsos tienen IGB, ese crédito fiscal, y de ahí vamos a ver qué hago con ese crédito fiscal, porque en estos primeros años no voy a tener ventas, entonces ese crédito fiscal se va acumulando, ¿ya?
En el tema de exploración, a ver, cuando ya he identificado que sí hay indicios de minerales, entonces yo ya comienzo, ojo, ya comienzo propiamente a tener, digamos, ciertas maquinaria especializada para poder explorar. Aquí es la etapa de exploración, donde comienzo a buscar ya con maquinarias, ya sabiendo que existen minerales y comienzo a explorar, comienzo a buscar. Estas actividades, por ejemplo, en estas actividades, por ejemplo, voy a lograr ver, digamos, la posición de los minerales, las características del mineral, la reserva, los yacimientos. Algunos ejemplos de esas actividades, por ejemplo, tenemos las excavaciones exploratorias, los mapeos geográficos, el tema de los análisis geoquímicos y geofísicos del mineral o de la parte. Lógicamente, a ver. Aquí que quede claro, no es que en la etapa de exploración voy a encontrar el mineral, supongamos oro. No lo voy a encontrar el mineral, por ejemplo, así listo, que brilla el oro. No lo voy a encontrar, digamos, en su etapa, en su estado bruto, entre comillas. Lo voy a encontrar, digamos, con piedras, lo voy a encontrar con rocas, con ese tipo de material, digamos que está allí, lógicamente, pero voy a tener que refinarlo, limpiarlo, todo eso para poder venderlo. Entonces, lógicamente lo voy a encontrar a nivel bruto, después porque pasan a otras etapas justamente para poder, digamos, extraer, lógicamente, quedarme solamente con el mineral. Entonces, en estas primeras etapas voy a encontrar el mineral en bruto, o sea, el cobre, digamos, el oro, la plata, según corresponda. Entonces, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí se realizan diversos exámenes, análisis para poder identificar esos minerales. También como actividad de la etapa de exploración podemos tener los salarios justamente del trabajo geológico y geofísico. Ahora, y una pregunta, a ver, supongamos que estas exploraciones lo estamos haciendo, a ver, supongamos en Cajamarca. Cajamarca es un departamento minero también, hay algunas mineras allí. Por ejemplo, que está ubicado esto en Cajamarca, a ver, y la etapa, el yacimiento, por ejemplo, que está en Cajamarca, pero la sede o el domicilio fiscal de la empresa está en Lima, por ejemplo. Y en Lima tengo tal vez el administrador, tengo el sueldo del gerente. Yo les pregunto, ese sueldo del gerente general que está en la oficina en Lima, ese sueldo del administrador tal vez, o no sé, el contador incluso, que está en Lima, esas remuneraciones serán parte de la actividad de exploración o no? ¿Qué opinan, estimados amigos? A ver, ya que han visto este tipo de actividades, ¿formará parte de las actividades de exploración o no? ¿Qué opinamos al respecto? A ver, por favor, tienen el chat o en todo caso, si se les complica el audio, por favor. A ver, ¿qué opinan, estimados amigos? A ver, ¿qué opinan, estimados amigos? Repito, el gerente general trabaja en la oficina en Lima, el contador también trabaja en la oficina en Lima. Entonces yo les pregunto, ¿esas remuneraciones formarían parte de la actividad de exploración o no? ¿Qué opinan, estimados amigos? A ver, acá tengo un comentario. Miguel nos dice que sí, Julie nos dice que no. Ya, a ver, tengo un sí o un no. Grover nos dice que no. José nos dice que no forman parte de la actividad de exploración, ojo, de exploración. Yo estoy en la... Ya, ok, ok. William dice que no.
Tatiana nos dice, se considera gasto administrativo. Efectivamente, estimados amigos. Perfecto, perfecto. Creo que la mayoría ha acertado. Efectivamente, señores, si estamos hablando de la actividad de exploración, son solo aquellas actividades propiamente dichas que se realizan en el campo, en el yacimiento, como alguien lo dijo, en la parte operativa. No incluye estos gastos, estas erogaciones, la parte que corresponde a la empresa minera, pero son más gastos de oficina, si es que queremos separar como gastos de oficina, entre comillas. Esos no forman parte de la actividad de exploración. Es por eso que en estos ejemplos estamos planteando, dice, salarios y gastos de personal del trabajo geológico, ahí están los ingenieros, el geólogo, etcétera, y geofísico. Entonces, esos sueldos que están de esos trabajadores que están en la etapa o que están en la parte, en la zona operativa, eso sí forma parte de la actividad de exploración. Por tanto, el sueldo del gerente general que está ubicado en la oficina en Lima, el sueldo del contador, he puesto un ejemplo nada más. El sueldo del contador, que también está ubicado en la zona en Lima, eso no forman parte de la actividad de exploración. ¿Y cómo, y me van a preguntar, ¿y cómo se identifican? Esos son gastos operativos, perdón, gastos preoperativos. Gastos preoperativos, que yo los llamo gastos preoperativos administrativos, que también por allí, más adelante vamos a ver cuál es el tratamiento tributario específico, ¿ya? Pero está bien, está bien. Por eso, la Ley General de Minería establece, bien cierto, no establece algunos ejemplos para mayor claridad, pero de acuerdo a la naturaleza de cada actividad podemos citar algunos ejemplos que ustedes tienen que identificarlos. ¿Por qué? Porque yo puedo tomarlos. Supongamos, eh, esa parte de los gastos, por ejemplo, del gerente general, la remuneración del gerente general, yo podría decir, eh, es gasto de exploración, supongamos, y en el tema de gasto de exploración hay una parte que la norma me dice que yo puedo enviarlo al gasto. ¿Y qué pasa si yo digo es gasto de exploración y lo envío al gasto? Viene la administración tributaria y me dice, no, no es gasto de exploración, es gasto preoperativo. Y como es gasto preoperativo, todavía no va a resultados. Pero yo ya me adelanté a considerarlo como gasto a nivel tributario. Entonces he tomado una mala decisión y tal vez estoy enviando un gasto que no corresponde. Claro que en los primeros años, si no hay ingresos, todavía no altera, pues, pero eso después, cuando yo aplique, ahí se va a ver el efecto, ¿ya? Entonces, muy importante, señores, la identificación de las actividades. También tenemos como ejemplo actividades de las perforaciones de diamantita, los costos relacionados con el medio ambiente y con las comunidades cercanas al ámbito de influencia de las zonas operativas. A veces, digamos, cuando ya se está en la etapa de exploración, muchas veces hay también, las empresas mineras tienen que hacer un rol muy importante a través de su equipo, digamos, de su área social, en la cual tienen que dialogar, coordinar con las comunidades campesinas aledañas. ¿Por qué? Desde un momento, desde un inicio, tenemos que tener la certeza que la comunidad, digamos, tal vez no es que esté en contra, por si acaso, que quede claro, la comunidad podría, digamos, en algún momento, si no he adoptado algunos incentivos, algunas condiciones, la comunidad podría, digamos, incluso llegar a paralizar mis operaciones como empresa minera. Y eso, de esos ejemplos, hay varios que han ocurrido a lo largo de los años. Entonces, es muy importante que la empresa del sector minero tenga claro o la labor que se realiza justamente con las comunidades campesinas. Hay varias tareas en las cuales que, por ejemplo, podemos llevar una relación de cordialidad y de apoyo con la comunidad campesina. Y esto con la finalidad de que no pueda detener mis operaciones o pueda afectar incluso el patrimonio de la empresa minera. Ustedes habrán visto en el norte del país, por ejemplo, que hay algunos grupos delincuenciales que han atentado con algunas empresas mineras, incluso costándole la vida a algún parte de su personal de estas empresas mineras, ¿no? Pero ya ese es otro tema digamos, de delito ojo, que no lo hace la comunidad campesina, lo hacen terceras personas. Pero a lo que voy, señores, el mensaje es que las empresas del sector minero en algunos casos tienen que tener muy en cuenta
digamos, la relación que deben tener con la comunidad campesina. A veces hay programas de responsabilidad social, por ejemplo, el tema de apoyo, digamos, de apoyo en medicinas para la comunidad. Hay el tema, por ejemplo, de construcción de una posta de salud, a veces construcción de un colegio, de una comisaría, apoyo, por ejemplo, en canal de regadíos, por ejemplo, apoyo en el asfalto de una pista, de una carretera, por ejemplo, incluso a veces apoyo con algunas unidades vehiculares para la policía, etc., etc. Hay muchos ejemplos de gastos de responsabilidad social que este tipo de empresas realizan con la finalidad que la comunidad campesina no pueda tal vez alterar, digamos, las actividades de la empresa minera. Entonces, este tipo de desembolsos, si estamos en esa parte todavía de exploración, esos desembolsos también formarían parte de los gastos de exploración, señores. ¿Ya? Quede claro. Ahora, a nivel tributario tenemos que observar la ley especial, que es la ley, Ley General de Minería, y también tenemos que observar la ley general, entre comillas, que es la ley del impuesto de la renta que todos conocemos, que es aplicable para cualquier sector económico. Entonces, por ejemplo, partimos de la ley general. La ley general en su artículo, en su inciso O, artículo 37, la ley del impuesto a la renta, donde habla de todos los gastos deducibles, señala, son deducibles, entre otros, los gastos de exploración, preparación y desarrollo en que se incurren los titulares de la actividad minera. ¿Ok? Estos gastos se deducirán en el ejercicio en que se incurran. Miren, muy importante, señores. Estos gastos se deducirán en el ejercicio en que se incurran. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos año 2025 ya y hemos incurrido en estos gastos y todavía no tenemos la certeza cuándo comenzará la etapa de explotación, todavía no tengo la certeza. Estos gastos que hemos mencionado como ejemplos ya irían bajo el tratamiento de la ley general. Por ejemplo, ya podrían ir, digamos, si la empresa lo considera conveniente, todo al gasto. Todo al gasto. O dice, o se amortizan los plazos y condiciones establecidos en la Ley General de Minería y normas correspondientes. Disculpen. Entonces, la importancia de decidir qué tratamiento tributario le doy a estos gastos de exploración. Ahora, si nos vamos a la Ley General de Minería, que es la norma especial del sector minero, entonces ahí vamos a encontrar dos métodos o dos formas de llevar, de considerarlo como gasto a nivel tributario, a estos gastos de exploración. Uno dice, por amortización. Dice, ¿cuándo se deducirán? A partir del ejercicio, ojo, a partir del ejercicio en que corresponda cumplir con la producción mínima obligatoria, PMO. ¿Qué quiere decir? Cuando recién yo tenga la certeza y la probabilidad, ya con el cálculo respectivo, que ya se va a iniciar la producción. Ese parámetro de producción mínima obligatoria me va a delimitar, señores, a partir de cuándo puedo enviar al gasto. A partir de cuándo puedo enviar al gasto. Por eso ese primer método dice por amortización. Ahora, una vez que yo digo, supongamos que la producción mínima va a ocurrir en el año 2027, supongamos, he exagerado, 2027. ¿Qué significa? Que a partir del año 2017 yo voy es lo que he venido acumulando, supongamos, lo que yo he venido acumulando como gasto de exploración, recién a partir del 2027, a partir del 2027 lo voy a enviar al gasto a nivel tributario. Ahora, ¿y lo puedo enviar todo o en ese año 2027 supongamos o tendría que prorratearlo? La norma me dice y voy a enviarlo al gasto y en un plazo, ojo, no quiere decir que todo al 100%, dice, y en un plazo que se determinará en función a la vida probable de la mina. Yo hago mi cálculo respectivo en ese año y tal vez va a ser 3 años, 4 años, 5 años, no lo sé, porque todavía no tengo ese dato. Entonces, a partir del año, en mi ejemplo hipotético, a partir del año 27, lo enviaré al gasto. Eso es bajo el método de por amortización.
por amortización. Pero la Ley General de Minería también establece, la segunda posibilidad dice, considerarlo como gasto. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, estos gastos que he mencionado anteriormente, todos se enviarían al gasto, señores. Todos se enviarían al gasto. Y lógicamente, como se envían al gasto para efectos tributarios, ¿qué significa? Que como no tengo ingresos, porque estamos hablando que estamos en la etapa de exploración, como no tengo ingresos, ese gasto, si yo opto por la segunda alternativa como gasto, ese gasto va a constituir una pérdida. Y esa pérdida yo tendré que elegir bajo qué sistema de arrastre de pérdidas tributarias voy a considerarlo. Con 4 años, que es el método A, o hasta el 50% de la renta neta, sin límite de años, que es el método B. El método B. Entonces, si optamos como gasto, la norma me permite enviarlo al gasto, pero señores, en su sano juicio, si es una empresa que todavía no se tiene la certeza, o al menos sí se sabe ya, pero a partir de los años son muy lejanos, yo diría todavía no hay que enviarlo al gasto, mejor hay que activarlo y recién enviarlo cuando se cumpla con la producción mínima, señores. Porque ¿qué hago enviándolo al gasto si no hay ingresos? No hay ingresos. ¿Contra qué voy a neutralizar ese gasto, señores? Contra nada. Y si no tengo ingresos, solamente tengo gasto a nivel tributario, eso va a generar una pérdida tributaria. Y al ser una pérdida tributaria, insisto, tengo que manejar qué sistema de arrastres elija. Es muy importante. Ahora, usted me preguntará, ¿y cómo comunico a SUNAT que yo lo quiero hacer por amortización o quiero enviarlo directamente al gasto? Esto, el tratamiento que yo opte, se comunica justamente a la Administración Tributaria en el momento de presentar la declaración anual de renta. O sea, por ejemplo, yo ya terminé el año 2024, me corresponde presentar mi DJ anual 2024, entonces en la cual yo voy a comunicar, digamos, qué opción he elegido, qué alternativa, por amortización o al gasto. Es en esa declaración anual de renta que yo voy a consignar cuál va a ser el método de enviar al gasto estos desembolsos para efectos tributarios. Dice, incluso, si se opta por amortizarlo, también debe indicarse el plazo y la forma de cálculo. O sea, si opto por la primera alternativa, me solicita mayor dato de forma específica para ver cómo va a ser el cálculo respectivo. Y esto SUNAT lo solicita porque para poder tener mayor información sobre la cual va a cruzar más adelante esa para sus efectos de verificaciones y o fiscalizaciones, señores. ¿Ya? Entonces, recuerden, los gastos de exploración bajo la ley general me dice que lo puedo enviar al gasto o que lo amortice en los plazos. Bajo el enfoque de la ley especial que es de minería y que la cual debe primar sobre la norma general, tengo dos opciones nuevamente, por amortización o por gasto. Si es el gasto, en el gasto en que se incurre. Si es por amortización, dice a partir del ejercicio en que corresponda cumplir con la producción mínima obligatoria. Entonces, señores, es muy importante el primer paso, si ustedes me imagino que ya lo dominan, pero igual, el primer paso es identificar los desembolsos, qué características cumplen para ubicarlo como gasto de exploración, gasto de desarrollo o gasto de explotación, según corresponda. Esa es la clave, identificar qué tipo de gastos estoy. Y a nivel estrictamente tributario, tendré que verificar qué método adopto para llevar ese desembolso como gasto a nivel tributario. ¿Qué método? ¿Qué método? Es muy importante. Una recomendación. Si en los primeros años todavía no tengo ingresos, creería, desde mi opinión, que no sería la alternativa B de considerarlo como gasto. No sería la alternativa. Mejor espero que, que se inicie la producción con la producción mínima obligatoria y es allí donde yo puedo enviarlo al gasto. Y va a neutralizar porque tal vez tanto gasto acumulado en la etapa preoperativa, en el primer año que tenga ingresos, tal vez ya ahora sí me va a salir pérdida porque tal vez mis ingresos, como estamos recién iniciando, no van a ser tal vez los esperados, pero tengo un cúmulo de gastos que sí son significativos. Entonces, más gasto
menos ingresos, me va a salir una pérdida. Y ahí nuevamente tendré que evaluar, señores, qué tipo de arrastre de pérdidas tributarias voy a elegir. ¿Ya? Miren, así que dinámico es el tema. Y pasemos ahora a los gastos de desarrollo. Hasta allí, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda tal vez que se les haya quedado quieran compartir alguna experiencia de la empresa en la cual laboran respecto a su tema de minería, tal vez? Por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, tal vez algún tema que quisieran compartir a nivel que hayan pasado una fiscalización, no sé? Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal Richard? ¿Cómo estás? Ah, Miguel, buenas noches, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo noches. estás? Qué gusto verte después de años. Igualmente, Miguel. ¿Qué tal? Oye, una vez me quedó la duda. No recuerdo ahorita si contablemente los gastos de exploración deben ir a gastos, me parece que sí. Si eso es así, entendería que si elijo el método B, no generaría ninguna diferencia temporal, Diferencia, claro. ¿no? Y si pruebo el método A, sí tendría que generar un diferido y llevar un control seguido, ¿no? Correcto, así Bajo es. ese escenario diría que el método B, como contador, digamos, me facilita un poco las cosas en estar llevando un control tributario y contable, ¿no? Más o menos viéndolo de esa manera. ¿Qué Sí, opinas? lógicamente. Claro, a nivel del el contador, la persona encargada no va a tener esa diferencia temporal y, bueno, entre comillas, se hace un poco más sencillo. Claro. Pero viendo la realidad de la empresa, las empresas mineras, o sea, por lo general, no, al menos las extractivas, su producción no es un año, 2 años, a veces más, entonces nos vamos a llenar de gastos. Vamos a generar pérdidas tributarias y ahí voy a tener bien en cuenta el sistema de arrastre que elija, porque si yo elijo, por ejemplo, por desconocimiento, o porque se me fue, por ejemplo, consignar el sistema de arrastres y lo dejo como A, porque la administración lo considera como A, tal vez se me puede pasar y no voy a poder recuperar ese gasto a nivel tributario, que es muy importante. Entonces, yo creería a nivel tributario, viendo también la perspectiva de cuándo va a ser la probabilidad de poder producir, explotar el mineral, voy a elegir el sistema de arrastre. Ahora,